¿Maduro está bajo presión? Bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre la presión al régimen de Nicolás Maduro Moros y cómo la presión, tanto interna como externa, pueden provocar el final del régimen en Venezuela. Todo régimen autoritario no solo necesita la fuerza, el poder y la represión para subsistir, sino que también la legitimidad, y no es menor decir, la aprobación internacional, sobre todo de los países vecinos. Una excepción es la República Popular China, cuya dictadura realiza un control quirúrgico como mecanismo de control, lo que es un tema para otro video y podcast. Los regímenes necesitan verse como legítimos ante la ciudadanía en su mayoría, además de ganar en el relato, a pesar de las circunstancias y problemas que existan en un gobierno. El gobierno de Maduro ha perdido legitimidad y también el relato. Las protestas luego de la elección son un hecho visible, muchas espontáneas, sin una convocatoria formal por algún líder opositor. Eso es lo más peligroso para cualquier gobierno del mundo, una explosión social espontánea por la situación límite es una posibilidad. Lo que hace diferente a esta situación en Venezuela es que las bases chavistas, barrios donde ganaba el presidente Hugo Chávez de manera aplastante en elecciones presidenciales, se han volcado en contra del régimen de Maduro. Nicolás Maduro está bajo una presión brutal, tanto interna como externa. En la desesperación del gobierno, el Consejo Nacional Electoral, CNE, lo ha proclamado vencedor. Creemos que la estrategia es tiempo para presentar las actas electorales cambiadas, que son millones, para darle una aparente victoria legítima frente a los venezolanos y al mundo. Ferdinand Marcos, el líder del régimen de Filipinas, fue derrotado en las elecciones de 1986. Realizó fraude electoral, lo que desató protestas que provocaron su huida a los Estados Unidos, la isla de Hawái. Es importante la aceptación de la potencia norteamericana en la ayuda para permitir que Marcos huya y que el régimen colapse. Elemento no menor, la negociación es importante. La aceptación y las cúpulas del poder escapan ante la fractura del ejército y del gobierno. Caos y transición por colapso. El régimen filipino se desmoronó. Esto es lo que esperan muchos que ocurra en Venezuela, que Maduro escape y el régimen implosione. ¿Permitiría esto Estados Unidos? ¿Qué factor puede jugar las distintas potencias que son aliadas de Venezuela? Los diálogos entre Estados Unidos, el gobierno y la oposición dieron la esperanza de esa posibilidad, que no ha ocurrido hasta el momento. El dictador Pinochet. Augusto Pinochet tenía un plan para quedarse en la presidencia de Chile. Este estaba en una norma constitucional transitoria donde, luego de 8 años puesta en vigencia de facto su constitución, se convocaría a un plebiscito como regulación sucesoria. Votar entre la opción sí, que se quedara 8 más Pinochet en el poder, o la opción no, donde se debía dejar la presidencia. La oposición a la dictadura aceptó las reglas para participar en dicho plebiscito semicompetitivo, donde había un solo candidato. No le gustaba competir a este señor, al parecer. Resulta que la oposición, muy hábilmente, realizó un conteo paralelo como forma de presionar y asegurar que no hubiera fraude electoral. Misma situación que realizó la oposición venezolana contra Maduro. Quedarse a observar en cada mesa y ver las actas para evitar que Maduro se llevara la elección. Tanto Maduro como Pinochet hicieron esperar para que el mundo supiese los resultados. Mientras los canales de televisión no transmitían ninguna información sobre el plebiscito chileno, la oposición a la dictadura de Pinochet señalaban que había ganado la opción no,
y que el régimen había sido derrotado con un lápiz y no con la violencia de las armas de militares. El conteo de votos por parte del gobierno chileno iba mostrando que ganaba la opción sí en sus cómputos, que Pinochet continuaba en el poder, mientras que la oposición en su conteo paralelo sabía que eso era imposible. En medio de la noche es que la cúpula militar del régimen es convocada por Pinochet para conversar sobre los resultados. Es en ese momento que hay una fractura. Un general de la Fuerza Aérea, antes de entrar a la reunión de emergencia convocada por Pinochet, señaló que la opción no había ganado. Según este general, Pinochet pedía un poder total de emergencia a todos los comandantes en jefe y no aceptar que fue derrotado. La fractura de la cúpula militar fue fundamental para que no se provocara una locura. A las 2 de la mañana del día siguiente, el gobierno militar anunciaba su derrota en las urnas. Para el caso de Venezuela, hubo un conteo paralelo de actas, las que se permitió ver, tal como lo anunció la oposición, dando la victoria al candidato Edmundo González con un 70% de las actas electorales. Se demoraron bastantes horas en entregar los resultados. El Consejo Nacional Electoral acusó que el sistema fue hackeado, excusa para justificar la demora. Se dio ganador a Nicolás Maduro con un 51% de votos y no hubo fractura militar. Pensamos que no hubo suficientes garantías para Maduro y los generales para comenzar una transición pactada. No fue suficiente. El miedo a la venganza es latente y en el caso chileno, Pinochet también bebió de dicha sensación. No iba a entregar el poder sin crear leyes de amarre para asegurar una especie de inmunidad. De hecho, la naciente democracia chilena tambaleó 2 veces por amenazas de golpe de Estado por parte de Pinochet como líder del ejército ante acusaciones de corrupción hacia miembros de su familia. Pactada, aceptar las condiciones, transición hacia un nuevo gobierno. Es esencial que Colombia y Brasil y otros países se involucren para esta negociación. No parece imposible el diálogo por lo menos. Quizás las garantías en el caso de Venezuela, aparte de la inmunidad o amnistía, era que tanto Diosdado Cabello como el general Vladimir Padrino participasen en el gobierno de transición o se quedaran en ciertos cargos que le otorgaran inmunidad ante el miedo a la venganza, tal como lo hizo Pinochet. Recordar que en el intento de golpe de Estado del 30 de abril del 2019 en contra Maduro, se afirmó que el general Padrino no aceptó llevarlo a cabo porque quería participar en el gobierno de transición, lo que la oposición venezolana no habría aceptado. Para el caso actual, pensamos que la situación es tan compleja que sí aceptarían. El convencimiento de las cúpulas de tener amnistía y que Maduro se vaya a algún país autoritario para asegurar su inmunidad no es algo imposible, pero parece que está bastante difícil. Para el caso chileno, la presión de los Estados Unidos en contra de Pinochet, sobre todo a través de los distintos cables de la embajada del país norteamericano en Chile en la previa al plebiscito de 1988, en el que el dictador chileno fue derrotado, fue fundamental. Sin embargo, hay que recordar que también hubo pactos internos, como permitir que Pinochet estuviera en la transición siendo presidente y no abandonando el poder inmediatamente. Además fue líder del ejército hasta 1998. Para que Maduro abandone el poder, debe existir aceptación o ruptura en la cúpula, como en el caso chileno, pactos de inmunidad por miedo a la venganza y garantías de transición. Un dato no menor, y los autoritarios actuales saben, es que en lo inmediato puedes salirte con la tuya, tienes inmunidad o amnistía. Sin embargo, pasado el tiempo, y si sigues vivo, vas perdiendo la legitimidad social. El hecho es que, al alejarse el tiempo, varios miembros de la cúpula van perdiendo poder y legitimidad, son juzgados y enviados a la cárcel. Eso pasó con varios militares chilenos de la dictadura.
Recordar que Augusto Pinochet murió bajo arresto domiciliario. Maduro y su cúpula saben sobre estas situaciones. El caso de Rumania. Esto es lo que más teme un líder autoritario, un desenlace fatal para su persona. Catástrofe total para el líder del régimen, el dictador comunista Nicolae Ceausescu, al abusar de poder tiránicamente, perdió toda legitimidad ante su pueblo. La rebelión se desató, el régimen se desplomó y el dictador fue fusilado por sus propios militares. La implosión fue brutal para que el líder del régimen. Claramente, Nicolás Maduro no quiere este final, aunque en gobiernos autoritarios y dictaduras hay personeros duros que no ceden ante nada, pero su terquedad ayuda a la implosión del régimen. Se habla que Diosdado Cabello estaría en esta órbita y no aceptar ningún tipo de transición pactada. Pensamos que este escenario es poco probable, a menos que Maduro ordene masacres durante las manifestaciones, aunque eso podría llevar a una transición pactada debido al quiebre de la cúpula con acuerdos e inmunidad de Maduro y otros. Otro escenario de una masacre es la fractura total del ejército, guerra civil a lo Bashar el-Assad en Siria. Creemos que este escenario es muy poco probable y también lo menos deseable. Los militares son chavistas. Toda transición será gracias a los chavistas del gobierno. Todos estos escenarios tienen un alto costo por su brutal violencia. Por lo tanto, insistimos, creemos que este es el escenario menos posible. Escenario a lo Francisco Franco, esperar a que muera Maduro. Esto provocaría crisis de liderazgo, vacío de poder y fractura en la cúpula, a menos que en los años siguientes se configure algún mecanismo de sucesión y legitimación del nuevo gobernante. ¿Qué motivaría a Maduro y a la cúpula a quedarse para siempre? El miedo a la venganza. Pensamos en Nicolás Maquiavelo para resaltar que la política se relaciona con el deber ser, sino que en la práctica. Tan potente es este análisis que las transiciones tienen efectos colaterales para las víctimas del régimen cuando existen pactos. Maquiavelo habla de un centauro, mitad humana y mitad animal. El político debe tener un equilibrio entre lo justo y racional y el uso de la fuerza animal. El régimen de Maduro ya es un castillo de naipes. Ha perdido la legitimidad en la base chavista y no tiene legitimidad popular, usando solo la fuerza animal del centauro. Si se busca venganza, el líder autoritario no querrá entregar el poder. Debe asegurarse bien. Maduro y la cúpula no van a ceder por el momento. Como siempre, invitamos al debate y a la reflexión de la política en Venezuela. Esperamos te haya gustado este podcast sobre historia y política. Para más videos y podcasts como este, te invitamos a suscribirte al canal y buscarlo en la lista de videos. Muchas gracias y hasta el próximo podcast.